Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre las transiciones de fase, tanto de segundo orden como de primer orden. Por ejemplo, acá en un líquido en general tenemos transiciones de fase de primer orden, que son estas líneas, que son sólido a líquido, líquido a gas y sólido a gas, en el cual aparece un punto triple y un punto crítico, en el cual el líquido pasa a ser a fluido supercrítico y se comporta como un gas ideal. Esta transformación de fase de fluido a fluido supercrítico es de segundo orden. Entonces acá podemos ver dos formas de poder, por ejemplo, pasar de líquido a gas. Es la forma esta, en la cual ocurre la transición de fase de primer orden, que generalmente es una transición de fase a orden, de fase de orden desorden, y lo mismo que ocurre en este sentido. Definiciones básicas y reglas de la fase de Gibbs. O sea, primero vamos a ver en el concepto propio de la transición de fase, la regla de la fase de Gibbs, que permite a mí definirme cuántos son los grados de libertad que puedo tener en una transición de fase. Entonces se llama sistema cualquier porción del universo material en el cual se puede ser aislado completamente del resto. Fase, cualquier porción incluida en la totalidad de un sistema, el cual es físicamente homogéneo, acotado por una superficie que separa del resto. Componente es el menor número de variables químicas necesarias y suficientes para identificar cada fase en equilibrio. En este caso yo tengo un componente porque tiene el menor número de variables. Puedo tener dos componentes, etc. Lo que nosotros vamos a trabajar acá son cambios de fase de sistemas de un componente. Y después tenemos el grado de libertad, que es el número de variables intensivas, las cuales deben ser determinadas para que las condiciones del sistema queden definidas de manera unívoca. Entonces, ¿cómo se obtiene la relación de Gibbs? Entonces consideremos un sistema de C componentes y P fases. El número total de variables necesarias o grados de libertad es esta. Es la P fases por la C componentes más 2. El más 2 se debe a que uno tiene libertad de tener la presión y la temperatura variables. En cada una de las P fases se debe verificar la condición esta, que la suma de las molaridades parciales de los componentes tiene que ser igual a 1. Con lo cual, para cada fase tengo P condiciones de vínculo. Luego, restando a esta condición de grado de libertad las P condiciones de vínculo, me queda esta expresión. Ahora, para cada componente que se relaciona en diferentes fases, debe haber la condición de igualdad de equilibrio químico. Entonces aparecerá para cada componente, para cada fase, aparecerá para cada componente C condiciones de vínculo. Con lo cual para cada uno tendré C menos P menos 1 condiciones de vínculos adicionales. Bueno, si yo resto esto, me queda que el grado de libertad es la famosa regla de Gibbs, que es igual a la cantidad de componentes menos la cantidad de fase más 2. Este es el resultado de la famosa regla de Gibbs de las fases. O también se la puede escribir de esta manera. Esta es de muy importancia, por ejemplo, si tengo este sistema de un componente. Ejemplo, el helio 4. En el helio 4, por ejemplo, acá en esta situación, tengo 2 grados de libertad que corresponderá, tengo un solo componente, vamos a ver este caso, tengo un solo componente, más 2, me queda 3, menos el número de fase. Entonces me va a quedar 3 menos P para situaciones en este sentido. Ahora, donde ocurren los cambios de fase, tengo una restricción. En este caso tengo 2 fases. Entonces el número de grados de libertad que voy a tener acá es 1. Y en los puntos triples, que es acá en este caso, o en este que está acá, tendré 0 grados de libertad. Porque de una manera coexisten las 3 fases y tengo un componente. Estos se llaman puntos invariantes.
Cabe destacar que para que el helio pase a la fase sólida, la presión tiene que ser mayor a 25 atmósferas a unas temperaturas muy bajas. Eso se debe a que justamente el helio en estado líquido, las fuerzas de London son muy débiles. Otro ejemplo de este caso tenemos, por ejemplo, el helio 3 y el helio 4. Fíjense que a pesar de diferir en un neutrón, pero ser químicamente idénticos, porque tienen dos electrones, los aspectos físicos de estos componentes son totalmente distintos. Fíjense cómo aparece acá la diferencia en esta zona, en que aparece un sólido 2 que no aparece acá. O aparece un líquido normal, acá aparece otro tipo de fase de líquido, etc. Otro ejemplo de cambio de fase de un solo componente es el carbono, el cual el carbono evidentemente a temperatura y presiones normales, su estado termodinámicamente estable es el grafito, aunque su estado metaestable es el diamante. También tiene líquido metaestable, tiene este punto triple y tiene después otros puntos que están acá. Para altas presiones, el estado estable es el diamante. Y este tiene un punto triple bien definido, el cual consiste en las tres fases, que es el grafito, el líquido y el vapor. Acá está a 4600 Kelvin y a 10,8 megapascales. Otro diagrama de la fase de mucha importancia, especialmente en la astronomía, especialmente por el tema de los que se conoce como cuarzo de impacto, es el óxido de silicio. ¿Por qué? Porque justamente aparecen fases metaestables debido a un enfriamiento violento, que son la tinshovita, la coesita y la cristobalita, que no puede aparecer en condiciones normales. Lo que tiene que aparecer es este cuarzo que está acá, que se llama cuarzo alfa. Este otro se llama cuarzo beta. Tampoco tiene que aparecer la tridimita. Fíjense que tiene distintos aspectos la forma y la estructura cristalina de estos cuarzos. Bueno, la coesita y la tinshovita son los que se conoce como cuarzo de impacto, que es lo que permite identificar si un cráter es o no un cráter de impacto. Bueno, entonces justamente vamos a hablar del cuarzo de impacto. El cuarzo sometido a un choque de presión intenso, durante el choque la estructura cristalina del cuarzo se deforma a lo largo de planos internos. Estos planos, bueno, se sitúan acá, bueno, el cuarzo sometido a choque generalmente asocia a menudo a los polimorfos, o sea, las formas alotrópicas del cuarzo, del sílice, a alta presión, que son la coesita y la stinchovita. Ahora nuestra, por ejemplo, es la stinchovita. Y acá se ve las fracturas del cuarzo de alto impacto. ¿Por qué existe a condiciones normales, aún siendo termodinámicamente metaestables? Es porque justamente aparece un enfriamiento violento que permite sostener la estructura cristalina. Eso lo vamos a ver cuando veamos fenómenos de superficie y el fenómeno llamado quenching. Bueno, visto eso, vamos a describir dos tipos de transiciones de fase que son las principales y las más abundantes en la naturaleza. Hay muchas otras que no vamos a describir. Vamos solamente a describir las más abundantes en la naturaleza. Por ejemplo, la de primer orden se dice así porque tiene una discontinuidad en la primera derivada, y la de segundo orden porque tiene una discontinuidad en la segunda derivada de la energía libre de Gibbs. Generalmente, para los cambios de fase de segundo orden se usa más la energía libre de Helmholtz. Entonces, ¿cómo emulo yo una discontinuidad de la primera derivada? Bueno, en este caso tengo una fase de orden, que sería en este caso el sólido, y una fase de desorden, que sería el líquido. Entonces, la energía libre de Gibbs de la fase de desorden, en el caso del sólido, es mayor que la de orden. Entonces, esta sería la situación más estable. Y viceversa cuando se pasa la temperatura crítica. Entonces, esta
genera una discontinuidad en la derivada, que es la entropía y el volumen. Y en eso puede producir que no está definida el calor específico a presión constante durante el cambio de fase, sino que aparece lo que se llama calor latente de transformación. En el caso de la transformación de segundo orden, la fase ordenada se solapa con la fase desordenada y eso genera una discontinuidad de la segunda derivada, es decir, una discontinuidad del calor específico a presión constante, pero la entropía es continua y no como el caso de la transformación de fase de primer orden. Acá está cómo efectivamente se emula una transformación de fase de segundo orden y acá cómo se emula una de primer orden. Bueno, entonces vamos a empezar con las transiciones de fase de primer orden y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, en este caso justamente yo quiero ver cómo es la variación de la presión respecto a la temperatura en la curva de cambio de fase. En esa curva el potencial químico tiene que ser igual como resultado de la continuidad de la energía libre de Gibbs. Estoy diferenciando sobre la curva, ¿no? Coloco la igualdad de las identidades de los potenciales químicos, que tiene que ser la igualdad de los diferenciales, opero y me queda y teniendo en cuenta que la variación de la entropía es el calor latente dividido la temperatura, me queda esta ecuación. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron que caracteriza los cambios de fase de primer orden. Una observación: en las transformaciones de fase de primer orden debemos recordar que las derivadas de G son discontinuas, entonces discontinua la entropía y el volumen, o lo que sería también el volumen molar o la densidad. Bueno, entonces de la condición de esta queda, si esta es la energía libre de Gibbs, hago la variación de la energía libre de Gibbs por la definición de la variación de la entropía, me queda finalmente que, como había antes formulado, queda mostrado de que la energía libre de Gibbs de la fase alfa y la fase beta es continua en el cambio de fase. Cuestiones sobre la pendiente. Hay que tener en cuenta que cuando la variación del volumen en el cambio de fase es positiva, la pendiente esta es positiva en el cambio de fase, por ejemplo, este tipo, ven acá. En otras sustancias, por ejemplo, como el caso del agua, pero no es la única, la variación solamente es si este es el hielo 1. Si no fuera hielo 1, sino que fuera otro tipo de hielo, esta pendiente sería positiva y no negativa. En este caso, el volumen, la densidad o volumen molar es menor de la fase sólida que la fase líquida. Entonces la pendiente acá es negativa. Bueno, y acá tenemos resumido las dos situaciones: el comportamiento de cambio de fase, donde depende del parámetro de orden que esté tomando. Si tomo como parámetro de orden la temperatura, ¿no? No como parámetro de orden la temperatura, perdón, como parámetro que identifica el cambio, la temperatura, o sea, como parámetro de orden está correcto, perdón, en este caso está correcto, la temperatura, tenemos las discontinuidades en la entropía, en la entalpía y la no definición de la derivada respecto al volumen respecto de la temperatura. Si tomo como parámetro de orden la presión, en este caso, tendré la discontinuidad en el volumen, que conlleva una discontinuidad en la densidad, en el calor a presión constante y en esta derivada. Bien, ¿qué puede explicar un poco esto? Puede explicar, por ejemplo, por qué un patinador puede patinar sobre el hielo, o cómo yo puedo cortar un bloque de hielo sin necesidad de usar una sierra, o por qué los glaciares se deslizan y no quedan frenados. Acuérdense que en todos estos casos lo que hay es hielo 1. Bueno, en este caso justamente, dado que
el delta B es negativo, cuando uno le ejerce presión, entonces cuando uno le ejerce presión, lo que va a ocurrir al incrementar la presión, en este caso supongamos que estoy por acá y ejerzo mayor presión, paso a la fase líquida que lubrica. Y después cuando la presión desaparece, se vuelve a transformar en la fase sólida. Y esa lubricación es la que me permite a mí que ocurra estos fenómenos que están acá. O sea, lo que se incrementa es el punto de fusión. Entonces, vamos a un ejemplo, el cambio de punto de fusión del estaño con la presión. Bueno, acá tenemos el ejemplo, el cambio de estaño de 0 a 500 atmósferas. Acá tengo los correspondientes datos, acá tengo el cambio porcentual del volumen y uno puede encontrar cuánto vale el cambio del volumen molar durante el cambio de fase. Vamos a suponer que estas son magnitudes independientes y que la variación de T es muy pequeña respecto a la transformación. Bueno, entonces la ecuación de Clapeyron la puedo simplificar de esta manera y queda finalmente que para el caso del estaño, si yo incremento la presión en 500 atmósferas, este se incrementará tan solo en 1,58 grados Kelvin. Equilibrio de fase gaseosa y fase condensada y la ley de August. Esta es una ley muy importante, más en el tema industrial. Bueno, cuando supongamos que estoy trabajando en una situación en la cual tengo fase condensada, que puede ser sólido o líquido, y fase gaseosa en equilibrio. El volumen molar de la fase gaseosa es mucho mayor que el volumen molar de la fase condensada. Entonces la variación de volumen en una transición fase condensada a fase gaseosa es totalmente la fase del volumen del gas. Suponiendo un gas ideal y no un gas real, finalmente la ecuación de Clapeyron me queda de esta forma. Bueno, integrando me queda esta expresión que está acá. Y esto me da la forma que tengo la variación de presión relativa respecto del cambio de temperatura. Ahora bien, si yo tomo como presión de referencia una atmósfera y que la temperatura que estoy trabajando es mucho mayor que la temperatura crítica, luego T1 se lo conoce como punto de gasificación estándar. Si yo tomo una atmósfera, este punto inferior, y finalmente queda esta expresión. Fíjense que acá no aparece el P1 porque P1 es una atmósfera y P está escrito en la atmósfera. Esta se la conoce como la ley de August. La ley de August me permite a mí justamente calcular cómo cambia, extraer el calor específico de la transformación de fase condensada a fase gaseosa. Otro ejemplo que se puede usar, por ejemplo, es encontrar la variación de la ley de Clapeyron se puede usar para encontrar la transformación o la energía, la variación de entalpía en el cambio de fase. Por ejemplo, esto que tengo acá es la ecuación de la transformación de cambio de fase para el galio, lo que sería la fase condensada a la fase líquida. P es lo que sería la presión de vapor. Fíjense que esta sería la ley de August más completa cuando no se tiene en cuenta que es un gas ideal. Me queda esta expresión. Bueno, diferencio, llevo una diferencial de la forma conocida y encuentro que esta derivada, que de alguna manera, fíjense, de que acá está escrito, ¿ven? Me queda esta diferencia. Si esto lo paso a este lado, me queda la derivada del logaritmo dividido la derivada de 1 sobre t, y directamente la pendiente es L sobre R con un signo menos. Bueno, entonces en este caso tengo justamente, como L es el delta H de la transformación, me queda que es como es la variación de la entalpía del cambio de fase. La ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff me dice justamente, esto acá me permite a mí predecir cómo cambia el calor latente de la transformación en función de la temperatura. Conociendo el cambio del delta Cp
y la variación del volumen específico o volumen molar. Tiene su complicación deducirla y simplemente en unidades internacionales acá está la forma que tiene. Esta es útil porque justamente permite encontrar cuándo ocurre el cambio de fase de segundo orden. Otra ecuación importante son las famosas ecuaciones de Gibbs. Modernamente se la puede mostrar que, por ejemplo, si parto de la energía libre de Gibbs y esta es su derivada, me queda que la entalpía en función de la energía libre de Gibbs se escribe de esta manera. Entonces, como la energía libre de Gibbs es continua y la variación de temperatura también es continua, me queda que el calor latente es la variación de entalpía. Y por el otro lado, con energía libre de Helmholtz, sabiendo que esta es su discontinuidad, me queda que el calor latente de cambio de fase es la variación de energía interna. Entonces, en un cambio de fase, ambos son igualmente discontinuos y es el calor latente de transformación. Cambio de fase de segundo orden y la ecuación de Ehrenfest. En este caso, las discontinuidades van a estar en sus segundas derivadas, que corresponden al Cp, a este, que es el coeficiente de compresibilidad, y al coeficiente de expansión isobárico. Este es el coeficiente de compresibilidad isotérmico y este es la expansión isobárica. Cabe recordar que en un cambio de fase de segundo orden, la variación de entalpía vale 0 y no hay calor latente de transformación. Eso, bueno, teniendo en cuenta la discontinuidad que la entropía es continua, uno puede diferenciar y saca la primera ecuación de Ehrenfest, acá está demostrado, son pasos netamente algebraicos, y análogamente que el volumen molar es continuo, saca la segunda ecuación de Ehrenfest. Ahora tengo dos ecuaciones de Ehrenfest que corresponden a las 12 condiciones de vínculo de continuidad. Para demostrar que el calor latente vale 0, partimos de la ecuación de Gibbs, ¿no? Como ahora se cumple esta condición, ¿no? Y las primeras derivadas son continuas, queda que efectivamente el calor latente de transformación es nulo, con lo cual la entalpía y la energía libre son continuas en un cambio de fase de segundo orden. Fluido supercrítico. Los fluidos supercríticos tienen mucha importancia en la industria. Un fluido supercrítico se define como cualquier sustancia que existe a una temperatura y presión por encima de su punto crítico. Este punto crítico, que es empírico, se lo define de esta manera. Es específico para cada sustancia y marca las condiciones más allá de las cuales la fase líquida y gaseosa distintas no pueden coexistir. Es decir, que yo no puedo diferenciar fase líquida y gaseosa. La temperatura crítica es la temperatura más alta a la cual un gas puede licuarse aumentando la presión, mientras que la presión crítica es la presión mínima requerida para licuar un gas a su temperatura crítica. Los fluidos supercríticos exhiben una combinación única de propiedades que poseen características similares a las de un gas, como su alta difusividad y bajo poder solvente y baja viscosidad, y propiedades similares a las de un líquido, como alta densidad y poder solvente. En la naturaleza intermedia difumina aún más la distinción entre estados líquido y gaseoso tradicionales. La ausencia de una interfaz líquido-gas en los fluidos supercríticos da como resultado directo la ausencia de tensión superficial. Por ejemplo, ¿en qué se usan los fluidos supercríticos en la industria? Tiene una gran utilidad en la industria. Por ejemplo, la penetración superior debido a la falta de tensión superficial, se incrementa mucho más la penetración. ¿Para qué? Por ejemplo, para el descafeinado de café, descafeinado de la hoja de té, extracción de aceites esenciales, sabores, fragancias de plantas, extracción de compuestos bioactivos de las plantas medicinales, algas, organismos marinos, etc.,
separaciones quirales en la industria farmacéutica, análisis de anilos no volátiles y termolábiles, purificación de hidrocarburos de alto peso molecular. O sea, en la industria, los fluidos supercríticos tienen mucha importancia. Bien, ahora vamos a estudiar el cambio de fase de forma fenomenológica en base a la teoría fenomenológica de Landau. En el caso del cambio de fase de la teoría fenomenológica de Landau, uno define lo que se llama parámetros de orden en función de la temperatura. En este caso no es como el cambio de fase de primer orden, que yo había definido el parámetro de orden, la temperatura y la presión, porque en ese caso la fase ordenada y la fase desordenada uno la controlaba con la temperatura. En los cambios de fase de segundo orden y en la visión de Landau, ahora la temperatura y la presión no son parámetros de orden, sino que el parámetro de orden es un parámetro especial. En los cambios de fase de primer orden, el parámetro de orden es discontinuo y corresponde generalmente a la diferencia de densidad líquido con sólido o gaseoso con fase condensada. En el caso de los segundo orden, el parámetro de orden es continuo en función de la temperatura. En los de primer orden es discontinuo en función de la temperatura. En sí, la teoría de primer orden es una teoría bastante rebuscada desde mi punto de vista. Tiene un cierto entendimiento como teoría fenomenológica de primer orden. Una teoría fenomenológica no guarda relación con el comportamiento microscópico. Lo que guarda relación con el comportamiento microscópico, o sea, una teoría estadística, sería una teoría ab initio, que no es el caso de la teoría fenomenológica de Landau. Esta teoría fue superadora respecto, en las décadas del 30, respecto al modelo de Ising del paramagnetismo, que no podía explicar las discontinuidades en los fenómenos de exponentes críticos. Cambio de fase de segundo orden en este punto de vista. Bueno, primero hay que tener en cuenta que todos los cambios de fase de segundo orden responden a un concepto de universalidad concurrente. Es decir, la superconductividad, donde el parámetro de orden es la densidad de los pares de Cooper, superfluido a fluido, donde el parámetro de orden es la diferencia de densidad, supercrítico a líquido, donde la diferencia de densidad de gas a líquido es el parámetro de orden, magnético a paramagnético, de la magnetización, etc., todos se describen por la misma ecuación. Cerca de la temperatura crítica, todos se comportan igual. Es el concepto de universalidad que tiene los cambios de fase de segundo orden. Esta epistemología se lo llama emergentismo concurrente o universal. Bueno, van a estudiar, voy a poner un paradigma para que estudiar el cambio de fase de segundo orden. Dada la universalidad, vale para cualquiera de ellos. Es el modelo ferro a paramagnético. En este caso, en la magnetización, la curva de máxima magnetización va disminuyendo hasta que llega al punto de la temperatura crítica, a partir de lo cual no se puede magnetizar más y el sistema se comporta como un paramagnético. En cambio acá, el sistema se comporta como un material ferromagnético. Se puede magnetizar hasta un máximo valor que lo da esta curva. Se llama curva de magnetización máxima. El comportamiento con respecto a la temperatura, por acá M vale 0, y el comportamiento que tiene para temperaturas menores que la temperatura de Curie es esta, donde aparece lo que se llama un exponente crítico, y acá aparece la temperatura de Curie. En la herrería de forja se sabe que cuando T es mayor que la temperatura de Curie, el acero se lo puede forjar y se usa un imán para saber la temperatura del acero. Cuando el acero pasa a ser paramagnético, es muy fácil forjarlo e inclusive puede ocurrir lo que se llama la soldadura de forja. Dos materiales, dos aceros, dos láminas de aceros, con temperatura mayor a la de Curie,
si se las solapa y se las golpea con un martillo, quedan soldadas cuando se enfría. Eso se llama soldadura de forja. Bien, entonces vamos a construir nuestro modelo fenomenológico. La energía libre de Helmholtz, cuando está sometido a un campo magnético, tiene esta expresión que está acá. B no es otra cosa que H menos M en los imanes. Entonces queda escrito de esta manera. Vecina al punto crítico, que lo voy a hacer este desarrollo, donde M es el parámetro de orden. A de t es un valor, una expresión, puedo tomar la expresión más simple, que es un monomio respecto de la temperatura, y B0 es un valor positivo. La razón de esto, ¿por qué aparece términos de orden par? Es porque tiene que tener la simetría respecto al cambio M por menos M. O sea, la simetría de inversión de la magnetización. Finalmente, cerca del punto crítico, el desarrollo que me queda es este tipo. Esto es. Bien, entonces en primera instancia voy a estudiar qué le ocurre cuando se produce a campo cero. H es igual a 0. Entonces tendré la situación de que a medida que voy aumentando la temperatura, voy disminuyendo la temperatura crítica, cuando estoy por arriba de la temperatura crítica, el mínimo que corresponde a justamente a H igual a 0, el mínimo ese es un mínimo estable. Pero después, cuando la temperatura es menor a la temperatura crítica, ocurre una ruptura espontánea de simetría, y esa ruptura espontánea de simetría me genera que se genere otro mínimo global para que sea estable. Y este, que era el anterior mínimo, pasa a ser un máximo inestable. H igual a C, M igual a 0. Entonces el sistema queda espontáneamente magnetizado por la ruptura espontánea de simetría. Entonces, suponiendo que el A de t es un monomio, la energía libre de Gibbs que me queda de esta forma, como H, la derivada de F con respecto a M a temperatura constante, me queda esta expresión igualada a 0. Si T es mayor que la temperatura crítica, la única manera es que M valga 0. ¿Por qué? Porque este término es totalmente positivo. A0 es un término positivo. Ahora, si M es menor, T es menor a la temperatura crítica, lo que se anula es este término y aparecen los dos mínimos de la magnetización, que son estos puntos que está acá, que me describen la curva de máxima magnetización. Fíjense que el exponente crítico ahora es un medio. Bueno, fallas del modelo. De acuerdo a este modelo y de acuerdo a la idea de universalidad, todos los cambios de fase tienen que tener exponente crítico y un medio. Bueno, no es así. Por ejemplo, la transformación de líquido a líquido supercrítico. Para el dióxido de carbono el exponente crítico es 0,34. Para el hierro es 0,35. Para el níquel es 0,42. Y el único lugar donde coincide, y tal vez por eso fue también otra cosa que hizo atractivo, es para la conductividad, superconductividad. Más ahora que un montón de físicos que están estudiando la superconductividad de alta temperatura por los temas de la computación cuántica. Bien, ¿qué pasa en la entropía en el caso de T menor o igual a la temperatura crítica? Porque esto me permite sacar a mí cómo es el calor a magnetización constante. No a presión constante, sino a magnetización constante. Bueno, coloco los puntos críticos que obtuve anteriormente, los puntos críticos. Ahora tengo en cuenta esto, tengo en cuenta H distinto de 0, calculo la entropía, lo defino de esta manera, a magnetización constante, me queda acá la entropía definida de esta forma. En función de esto, en función de la entropía definida de esta manera, evalúo el calor latente a H igual a 0. Entonces, la magnetización se transforma de esta manera, ¿ven? Tiene esta forma de acuerdo al modelo. Acuérdense que el exponente crítico no es un medio, pero yo estoy viendo acá cómo opera el modelo cerca de la temperatura crítica.
y el calor a magnetización constante se va incrementando linealmente, fíjense que se incrementa linealmente, hasta la temperatura crítica, la cual vale cero. ¿Qué me indica esto a mí? Me indica que si yo al cuerpo coloco en un proceso cíclico de incremento de H y disminución de H, este sistema de alguna manera, va a incrementar su temperatura por el consumo de la energía del campo magnético. Y eso me puede llevar a generar que el sistema se me caliente. Bueno, cosa que en realidad pasa. Por ejemplo, en un transformador, generalmente lo que ocurre en los transformadores, debido al fenómeno del ciclo de histéresis, el transformador adquiere temperatura. Lo que ocurre es que debido a la disipación, esa temperatura nunca permite que la temperatura del núcleo del transformador alcance la temperatura de Curie. Pero esto fue una forma de generar lo que se llama calentamiento magnético. Otro tema importante es la ley de Curie-Weiss. La ley de Curie-Weiss me dice cómo es la susceptibilidad, la ley de Curie me dice cómo es la susceptibilidad de un material paramagnético en función de la temperatura, que a medida que nos acercamos al cero absoluto, la susceptibilidad magnética aumenta al infinito. En el caso de un ferromagnético, eso ocurre en la temperatura crítica, tiene esta forma. O sea, la ley de Curie-Weiss establece que, en general, en cualquier material de tipo ferromagnético, la expresión es esta. O sea, cuando uno se va acercando en el límite, tendiendo a la temperatura de Curie por este lado, por el lado de la mayor temperatura. En cambio, acá hay un comportamiento complejo que no tiene sentido definir la susceptibilidad magnética. ¿Cómo obtengo esa ley? Bueno, entonces busco los mínimos estables de F para H no nulo. Entonces me queda esta expresión de F, que lo habíamos obtenido con anterioridad. Supongamos que el campo externo es 0, entonces me queda esta expresión igualada a 0, la derivada de F con respecto a M. H es el campo interno en este caso. La susceptibilidad es la derivada de M con respecto a H, tomado H igual a 0, y me queda esta expresión. Ahora, como yo sé que para T mayor que la temperatura crítica la magnetización vale 0, me queda y me reproduce la ley de Curie-Weiss. Con lo cual, este es otro triunfo del modelo fenomenológico. Transformaciones de fase de primer orden. Bueno, en este caso la transformación de fase de primer orden queda expresado de esta manera, donde ahora voy a tener en cuenta, por ejemplo, colocarle un término par mayor. En este caso, aparece la temperatura crítica y la temperatura de cambio de fase. En este caso, la temperatura, aparecen dos temperaturas. Este modelo tiene la característica que es un modelo muy complejo fenomenológicamente, no tiene la sencilleza del modelo anterior. Por eso generalmente no es citado en la bibliografía. Pero para que vean que si realmente funciona. Por ejemplo, ¿qué características tiene? El cual yo no lo voy a profundizar mucho. T mayor que la temperatura crítica, F debe ser cóncava con un mínimo absoluto en eta igual a 0. Para T menor que la temperatura crítica, F debe tener dos mínimos absolutos para eta 0 de T más menos eta 0 de T. Acuérdense que eta es el parámetro de orden, con F menor que 0, con un máximo local en F igual a 0. Para T mayor que la temperatura crítica, eta igual a 0 cambia a un mínimo relativo perturbado por como mínimos absolutos, y a medida que T mayor que la temperatura crítica, a medida que T se aleja de la temperatura crítica, cambia de manera discontinua esto de eta a eta igual a 0 en el punto T asterisco del cambio de fase. Bueno, T asterisco se obtiene de igualar esta expresión igual a 0, con lo cual es algorítmicamente bastante complejo. Bueno, se puede mostrar que el T asterisco tiene esta forma en función de la temperatura crítica, y es posible verificar que F es continuo en T asterisco, pero S es discontinua.
Bien, y entonces acá está todo lo respecto a cambio de fase.